Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Leyeron la primera parte? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El contexto de este versículo, es bueno poder mencionar de qué se trataba. Ustedes saben que había habido un problemita ministerial allí entre Pedro y el apóstol Pablo. Pedro había estado haciendo las cosas medias torciditas y no haciendo las cosas bien, y esto estaba llevando a que otros hermanos se contagiaran de esto que estaba haciendo Pedro y se estaba armando una revolución dentro de la obra en ese lugar. Por eso Pablo se presenta y dice, y le tuve que hablar carita a carita, ¿sí? Y ahí en medio de una reunión, no es que che, vení que vamos a hablar, no, se paró y lo agarró. ¿Por qué lo hizo públicamente? Porque el pecado, los hermanos que estaban ahí estaban viendo públicamente lo que estaba pasando. Entonces Pablo lo toma a Pedro y les dice, mirá, no estás haciendo las cosas bien, no estás haciendo las cosas bien, porque antes que llegaran algunos hermanos judíos, vos te sentabas con los gentiles y comías y participabas en todo sin ningún problema, pero a partir de que llegaron los hermanos judíos, vos empezaste a tomar distancia de los gentiles, empezaste a hacer diferencia, empezaste a hacer una acepción de persona. Y ya cuestionás lo que comen. Los gentiles no eran tan limitados en las comidas, ellos comían cualquier cosa, pero tengamos en cuenta que Pedro ya había tenido en dos ocasiones, una, Jesús diciéndole que había él bendecido todos los alimentos, que los podían comer del alimento que quisieran, y en otro momento el Señor en una visión le había bajado un lienzo a Pedro y le había dicho que todo lo que había ahí, todas las comidas que había las podía comer. Es decir, ya tenían claro cómo tenía que moverse y él no lo estaba haciendo. Entonces estaba creando en medio de la congregación, en medio de la gente que estaba allí, entre gentiles y judíos, un enojo, una acepción de personas. Se sentían algunos discriminados. Y entonces Pablo llega para poner un freno a esto y le explica las cosas, le habla, se lo dice sutilmente, porque podría haberle dicho, vos estás haciendo discriminación de personas. No, se lo dice sutilmente, después léanlo si quieres en los versículos anteriores, y se soluciona esto. Y este versículo 20 de Gálatas 2 nos habla acerca de esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando nosotros hablábamos ayer acerca del amor de Dios, de ese amor inalcanzable, inentendible, ese amor inmutable, ese amor que no alcanzamos a dimensionar con una mente finita como la nuestra, veíamos que desde antes de todo, él ya había preparado una salvación para el pecador. Y su Hijo Jesucristo era el encomendado para venir a morir en una cruz para salvarnos. Por eso la palabra de Dios habla acerca, en este versículo Pablo habla acerca de la crucifixión. Fue la crucifixión, fue la cruz lo que hizo que nosotros por medio de esa muerte tengamos vida, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quedó en una cruz clavado el Señor, como dice una canción, tampoco en una tumba sepultado. Él ha vencido a la muerte, ¿sí? Él al tercer día resucita. Y Pablo, después, vamos a leerlo allí en Romanos, en el capítulo 6 más adelante, él hace Romanos capítulo 6 es como un comentario ampliado de Gálatas 2:20, ¿sí? Él explica en detalle todas estas cosas. Y Pablo tenía en claro esto, que cuando
conocemos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente nuestro pecado, el pecado que nos condenaba, nuestros pecados, no el nuestro, todos, absolutamente todos nuestros pecados, los que nos condenaban a una muerte eterna, son pagos, somos justificados. Se paga una redención. La esclavitud de mi pecado, el pecado me esclavizaba a una muerte eterna. La muerte de Jesucristo paga mi redención. La redención era, como lo hemos escuchado un montón de veces, el dinero que se pagaba para la libertad de un esclavo. Pero la redención no era para comprar un esclavo para seguir en esclavitud. Yo pago para que sea mi esclavo, sino que la redención era el precio que se pagaba por un esclavo para darle libertad. Eso era la redención. Junto con esa redención se entregaba un certificado, algo que certificaba que en algún momento él había sido esclavo, porque lo veían y decían, este es esclavo, porque podían tener agujeros en sus orejas, podían tener marcas en su cuerpo, un montón de cosas podían existir y haber que identificaran que esa persona era un esclavo. Entonces se le podía volver a tomar como esclavo o pagar para comprarlo para seguir siendo un esclavo. Pero ese certificado, eso certificaba que alguien había pagado por mi libertad, que yo era completamente libre. Eso hizo el Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Él pagó un precio muy alto. El precio es la sangre de Jesucristo, la sangre de su Hijo Jesucristo. El precio de otra manera impagable para darme libertad. Y por eso Pablo aquí les está diciendo, hermanos, no nos volvamos a esclavizar con cosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué quería decir? Desde el momento en que yo acepto a Cristo como Salvador, mi viejo hombre, mi viejo yo, muere. Yo también soy crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo hombre quedó crucificado. Él lo explica después en Romanos, lo vamos a leer. Pero lo que él les quería decir, hermanos, ya está. No dejemos allí Romanos en el capítulo, vamos a leer ahora Romanos en el capítulo 6. Los primeros versículos vamos a leer. Fíjense que dice Romanos 6, 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y miren que sigue diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? Y acá empieza el ABC de la vida cristiana. Yo entiendo que Cristo me amó, que mandó a morir a su Hijo Jesucristo en una cruz, que esa cruz, esa sangre derramada pagó el precio para darme la libertad, pero yo inmediatamente pertenezco al Señor, es decir, yo soy pertenencia de Él, pero no porque Él me compró para hacerme suyo, Él pagó mi libertad y yo, por amor, porque vos tenés la libre decisión, vos podés aceptar a Cristo como tu Salvador, decir, Señor, bueno, hasta acá llegué, yo acepto, dice la Escritura que la salvación no la pierdo, listo, yo sigo haciendo mi vida como se me da la gana. Y vos sabés que Pablo estaba viendo que en alguna manera estas cosas estaban sucediendo. Entonces él se detiene y dice, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hemos muerto al pecado, no podemos continuar pecando. Nuestro viejo hombre quedó crucificado con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El que debe
continuar manejando mi vida, guiando mi vida, es Jesucristo. Y aquí está el desafío del cristiano, porque nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero por ahí nos empieza a costar, nos cuesta que Dios sea Señor de nuestras vidas. Lo tenemos Señor, Señor, Señor en la boca, pero ¿es Señor de nuestras vidas? ¿Él ha tomado el control absoluto? ¿Yo siento el peso del pecado cada día sobre mi vida? ¿Yo estoy sintiendo que mi viejo hombre murió, que quedó clavado en aquella cruz y que ahora yo vivo por Cristo? Que ahora yo vivo y mi vida es manejada, absolutamente manejada por Cristo en todos los aspectos y las áreas de la vida. Miren, yo siempre digo, yo tengo algunos sobrinos allí en Mendoza que son músicos, buenos músicos, tocan en la iglesia, en una iglesia donde van, pero bajan del púlpito, cuando están arriba, resplandecen los muchachos. Pero se bajaron y se acabó el resplandor. Se acabó. Y viven, y son mis sobrinos, y lo digo porque lo he hablado con ellos. Bajan de ahí y hacen su vida, tienen sus novias. Y hay cosas que no terminamos de entender porque hay gente que conoce su vida de las puertas de la iglesia hacia afuera y que están acá y que lo ven ahí y que le cantan a un Dios, que se van a rendir a Él, que se van a humillar, que es Señor de la vida, pero que no lo viven, que es solamente de la boca para afuera. Por eso Pablo permanentemente exhortaba a estas cosas. Chicos, chicas, hermanos, hermanas que están aquí, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Él es el que debe controlar mi vida. Mi vida debe estar sometida por amor, sujeta por amor a mi Señor. Yo debo servirle y entregarme en todo a Él y ser un buen empleado en el trabajo porque la gloria se la tiene que llevar Él, porque tengo que ser un buen alumno en el colegio porque la gloria se la tiene que llevar Él, porque tengo que ser un buen marido porque la gloria se la tiene que llevar Él, porque tengo que ser una buena hija, un buen hijo porque la gloria se la tiene que llevar el Señor. ¿Se acuerdan Colosenses 3:23? Súper conocido. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces mi vida tiene que estar centrada en Cristo. Cada momento de mi vida tengo que estar recordando lo que Cristo hizo por mí, el precio que pagó por mí. Entonces, cuando yo valore estas cosas y mi mente, mi corazón esté en consonancia con el Señor, el pecar va a ser un peso tremendo. Pecar va a ser un peso, porque el Espíritu Santo que mora en mí es el que me va a estar diciendo, no estás haciendo las cosas bien, no es así. Y es maravilloso y no podemos a veces entender esta parte de saber que el Espíritu Santo, que Dios mora en mí, que yo soy templo. Y cuántas veces he llevado a Dios a lugares donde Dios jamás iría. Cuántas veces le he hecho ver a Dios cosas que Dios jamás vería. Cuántas veces me he sentado delante de una pantalla a ver cosas que jamás Dios se sentaría a hacerlo. Y cuando yo entiendo que en mí mora Dios, que Dios es el Señor de mi vida, entonces empiezo a entender que ya no puedo vivir como vivía antes, que ya no puedo hacer lo que se me daba la gana, porque
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y acá empieza a cambiar la cosa. Pero mientras yo no entienda que Él quiere ser un Señor absolutamente de mi vida y que yo debo dejarlo ser el Señor absolutamente de mi vida, vamos a tener siempre un estorbo. Miren, yo en la iglesia ahí donde estamos trabajando, estoy en la parte de discipulados, desde que llegamos, ya hace algo así como 14 años que estoy discipulando. Así que la mayoría de los hermanos que están en la iglesia han pasado por el discipulado. Y uno se da cuenta cuando empezás un discipulado con una persona, te das cuenta si esa persona está dispuesta a hacerlo o no. Al segundo discipulado, al segundo día, te das cuenta. Aquellos que han hecho discipulado, que trabajan con chicos, con chicas, se darán cuenta de esto. Porque ya cuando te pusieron un pretexto, que me llegó la abuela, bueno, lo que sea, ya vos te das cuenta de que el Señor no está ocupando y que no están dispuestos a que el Señor ocupe el primer lugar en su vida. Pero hemos tenido el privilegio de ver hermanos que son nuevitos en las cosas del Señor, pero que han tenido un crecimiento increíble y que te conmueve ver que llegaba yo al discipulado y tenían un cuadernito con un montonazo de preguntas para hacer, porque estaban en ese primer amor, porque estaban ansiando tener ese encuentro con Cristo y conocer más de Cristo y amarle. Y miren, es notable, pero se refleja en el rostro de las personas. Cuando hay personas que aman a Dios, que obedecen a Dios, que intentan cada día agradarle porque es un trabajo diario. Los que tenemos algunos años de cristiano sabemos de qué se trata esto. Es un compromiso diario con el Señor. Cuesta y hemos fallado y hemos caído, pero como hablábamos ayer, estamos a una oración de confesión para reconciliarnos con el Padre. Hasta en eso el Señor ha sido tan maravilloso, dejarnos la puerta de salida. Si confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y me reconcilio otra vez con mi papá. Yo siempre les cuento que había no sé si se los conté a ustedes, lo cuento por ahí en diferentes lugares. Yo iba al colegio, mi hermana Gabriela, que ella falleció en Chile, ellos estaban de misionero en Chile y hace unos años falleció ella. Tenía un año más que yo, pero ella repitió segundo grado. Así que íbamos juntos al colegio. Desde primer grado, desde segundo grado fuimos juntos. Así que mi hermana siempre fui grandote así. Bueno, más flaquito. Así que imagínense, era una piltrafa. Y mi hermana era corpulenta, rubiecita, unas manos grandotas tenía. Y entonces había un chico que yo le tenía pánico. Le decían el chancho negro. Acuérdense, oren por él. Si no se lo llevó, que se lo lleven. El chancho negro. Le decían chancho negro, era morochito y era peleador. Me veía y me fajaba. Así que mi tarea en el colegio, aparte de ir y hacer las tareas, era escaparle al chancho. ¿Sí? Tenía que andar mirando por donde no andaba el chancho negro. Hasta que un día salió mi hermana, se sacó el guardapolvo y le dio al chancho para que tenga y para que reparta. ¿Sí? A partir de ese día me decía señor el chancho negro. Nunca más se me arrimó. Y yo me acordaba de esto, me acordaba de estas cosas, mientras preparaba esto. Me acordaba porque a veces somos tan ingenuos que creemos que porque vamos a escapar o vamos a meternos por acá o me escondo, el pecado no me va a agarrar, el pecado me encuentra. El pecado me busca. Satanás dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ¿sabes qué? A veces nosotros creemos valientes y que vamos a poder vencer el pecado,
vamos a poder hacer nosotros jugar con el pecado total. Yo no voy a caer, pero el pecado nos toma, nos hace caer, nos hace doler, nos lastima, rompe mi comunión con Dios. Cuando yo tenía a mi alcance el escape que el Señor me ha dado. Porque dice la palabra de Dios que vamos a tener tentaciones, pero también siempre vamos a tener una salida para esas tentaciones. Siempre va a haber una salida. Vamos a tener maneras de escapar del pecado. No tenemos, si lo vemos, crucémonos a la vereda de enfrente, dice uno de los proverbios. No sigamos ahí dando vuelta en estas cosas. Por eso Pablo, que veía que los hermanos, algunos habían sido transformados, habían clavado y crucificado su vida pasada allí juntamente con Cristo, estaban volviendo a equivocarse y volvían otra vez a revolcarse en el barro y volvían otra vez al chancho negro, cuando ya habían sido librados de eso. Alguien había pagado un precio muy alto. El Señor Jesucristo había pagado el precio. Y sigue diciendo Romanos allí en el capítulo 6 que no solamente fuimos crucificados, sino que también fuimos plantados, dice la Escritura, con Él, allí, enterrados con Cristo. Pero cuando salimos nuevamente, la resurrección de Cristo hace que nosotros, por la muerte y por la resurrección de Cristo, tengamos una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron allá abajo. Aquí todas son hechas nuevas. Insistía Pablo acerca de estas cosas porque saben que son las cosas que nos frenan. ¿Qué te frena en tu vida espiritual? ¿Qué te pone un límite en lo que vos deseas hacer para Dios? El pecado. El pecado. Satanás lo sabe. Sabe cuál es tu debilidad, sabe qué es dónde estás flaqueando. Sabe, Él lo conoce y va a estar trabajando ahí en tu corazón. Y va a estar dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas hasta que, como aquella telita de araña, yo siempre cuento, me encanta ver las telitas de araña. ¿Sí? Me encanta. Pues está la telita puesta ahí, la arañita adentro, estará con el aire, no sé qué estará haciendo adentro. Cuando siente que algo cayó, sale, teje rapidito y la deja colgadito ahí. Ya vas a volver. Y así. Y Satanás de esta manera trabaja con nosotros. Él hace la telita de araña. Nosotros nos creemos vivos y que, bueno, la palabra, ya lo leí en la reunión. No voy a pretender que lea en la casa también la Biblia. No, oré y sí en el almuerzo, oramos. Ya está, Señor. ¿Cuántas veces quiere que hablemos? Y nos acostumbramos a esta vida espiritual. Si oramos en el almuerzo, oramos. Pero y si no, justo no había nadie con quien compartir la oración, ni me acordé de orar. Y pasa el día, y pasa otro día, y pasa otro día, y mi relación con Dios se va deteriorando. ¿Por qué? Porque yo no le doy importancia. La importancia que tiene que tener. Por eso la Escritura permanentemente, y sobre todo Pablo, que venía de un contexto totalmente contrario al Evangelio, perseguidor de cristianos, asesino de cristianos, cuando se convierte y entiende, él sabía dónde estaba la clave. Había que hacer énfasis en darle valor al precio pagado por cada uno de nosotros. Porque cuando yo valoro el precio que se pagó por mí, yo voy a darle valor al que pagó el precio por mí. Pero a veces no nos interesa. Y pecamos y nos equivocamos y se rompe mi comunión con Dios. Y aquello que Dios había planificado para nuestras vidas nunca llega a su fin. Y decimos, viste, Señor. Y a veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos suceden en la vida, pero son las cosas que decidimos hacer nosotros.
A veces tomamos decisiones apresuradas. ¿Cuántos errores hay en nuestra vida por no haber consultado a Dios, por no haber hecho caminar al Señor antes? Señor, ni un paso me permitas dar si vos no vas a ir conmigo. Quiero que seas verdaderamente Señor de mi vida. Quiero entregarme todo para vos, no importa la edad que tenga. Miren, hay una chica, ella se llama, Priscila de la iglesia. Tiene hoy 17 años, Priscila. Ella empezó en la horita feliz de la iglesia. Hace aproximadamente, tenía 3 años cuando empezó en la horita feliz. Y ella oraba en la horita feliz por su papá y por su mamá. La primera que la siguió a Priscila fue su prima, Victoria. La sigue y las dos empiezan a ir al grupo de preadolescentes juntas. Y empiezan a orar las dos nenas por la familia. Y oran y oran y oran. Hoy, gran parte de una gran familia, hoy está la mamá y el papá de Priscila, está la mamá de Victoria, están los tíos, por un lado 2 tíos varones, 2 tías mujeres, 2 tíos que estaban atados, el papá y el tío atado a la droga, pero perdidísimos en la droga, hoy están en las cosas del Señor, firmes en las cosas del Señor. Una de las tías era prostituta, hoy está en los caminos del Señor. El Señor, no importa la edad que tengas, si vos le crees a Dios, si vos estás dispuesto a decir, Señor, yo te creo y yo sé que no importa la situación que esté mi hogar, mi familia, yo sé que vos vas a hacer cosas grandes. No me importa si soy el único de la familia que estoy viniendo a la iglesia. Voy a orar para que dentro de poco no ser el único. Y que dentro de poco mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos tengan el privilegio de saber que si mueren, cierran los ojos aquí y los abren en la eternidad. Hoy la familia de Libasich, que es el apellido de ellos, son los que están yendo a la iglesia, son 25. 25. Hay 25 familiares de Priscila, esa nena de 3 años que comenzó a ir a la horita feliz y empezó a orar por su familia. Yo te puedo asegurar que cuando Dios ve un corazón, y Priscila hoy tiene 17, es una preciosura de persona, está estudiando por la gracia del Señor, ya pudo rendir un año libre por el tema de la pandemia, así que ya está haciendo arquitectura, empezó arquitectura, su primer año de arquitectura, 17 años. Es un tesorito, Priscila, pero ama a Dios con todo su corazón. Ama a Dios. Y es una chica que refleja a Cristo. Refleja a Cristo. Y logró con su vida llevar a toda esa familia para la gloria de Dios. Mira, Dios no busca nombres, apellidos, capacidades. Si hay cosas que frenan el obrar de Dios en una iglesia, es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual frena el obrar de Dios dentro de una iglesia. Nunca te creas, Pablo le decía, ojo, no. Yo cada día muero, decía Pablo. Muero, tengo que morir yo para que el nombre de Cristo sea glorificado en mi vida. El orgullo espiritual hace que se frenen cosas, empiezan las envidias, los problemas. Satanás se agarra de eso y empieza y trabaja en esas cosas. La envidia, el chisme, todas estas cosas que Satanás quiere que se sigan engendrando en medio de nosotros, cosas que antes vivíamos en nuestra vieja manera de vivir. Pero cuando yo fui crucificado juntamente con Cristo y enterrado y plantado y resucitado a una vida nueva, esas cosas ya no tienen que estar en mí. ¿Pueden volver? Y sí, por ahí me puedo equivocar. ¿Quién no?
¿Quién no ha caído? ¿Quién no ha tropezado? ¿Quién no ha hecho las cosas deshonestamente muchas veces? Pero qué bueno que es tener esa íntima comunión con Dios para que el Espíritu Santo no nos deje en paz, para que el Espíritu Santo nos diga, no estás haciendo las cosas bien. Y postrarme delante del Señor y decir, Señor, te pido perdón por haber hecho las cosas mal. Te confieso mi pecado. Perdóname, Señor. Reconciliémonos nuevamente, porque hay mucho por hacer. Mis queridos hermanos, recién cuando alabábamos al Señor, cantábamos esa, creo que fue la segunda canción, me encantó. ¿Cómo se llama la canción? Te daré lo mejor. Creo que es de Jesús Adrián Romero. Bueno, la había escuchado por él. Me encantó, qué preciosa canción. Nunca le había prestado tanta atención a la letra como ahora. Y si él se salteó una parte fue porque yo tenía que prestarle atención a la partecita que se salteó. Porque tal vez si no, no le hubiese prestado la atención necesaria. Mis queridos hermanos, la vida cristiana es lo mejor que nos puede pasar. Servir a Cristo, amar a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a tener dificultades. Van a pasar cosas en nuestra vida que no terminemos de entender nunca. Pero yo te puedo asegurar que no hay nada mejor que aferrarse a Dios, que creerle a Dios. No importa si la tormenta, si el cielo se puso oscuro, pero si mi Señor va en mi barca, yo tengo que tener paz. Pero hay una frase por ahí armada que dice, asegúrate de ir en la misma barca que el Señor. No vaya a ser que te hayas tomado tu propia barca y te creas capaz de pasar aquella tormenta porque el diablo te va a hacer añicos. Y la salvación tal vez nunca la pierdas, pero tal vez no. La salvación si es tuya, si lo tenés, nunca se pierde. Pero asegúrate de ser una hija y un hijo de Dios. Asegúrate de tener la seguridad de que un día tuviste ese encuentro personal con Cristo y le dijiste, Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo quiero estar crucificado con vos. Quiero que mi viejo hombre, mi pecado, quede allí en una cruz clavado y resucitar para una vida nueva, que te glorifique, que te honre. Esa es la vida del cristiano. Ese es el desafío que tenemos todos los días los hijos de Dios. Abrir nuestros ojos y decir, Señor, que este día sea para la gloria tuya. Señor, que este día lo caminemos juntos. Señor, no permitas que yo me dé un paso si vos no vas a ir conmigo. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él entregó el 100% por cada uno de nosotros. Si nosotros queremos entregar un 100% para nuestro Dios, asegurémonos de que Dios sea el 100% en nuestra vida. De que Él sea el Señor absolutamente de mi vida. De que si me equivoco, tenga la capacidad, la frescura, la lucidez para decir, Señor, perdón, me equivoqué, te pido perdón por mi pecado. Y la palabra de Dios dice que inmediatamente Él nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Mira, de aquel viejo hombre antes que conocieras a Cristo en tu corazón, Dios no se acuerda. ¿Sabes por qué? Porque Él lo enterró. Lo enterró juntamente con la crucifixión allí de Cristo, que quedamos crucificados. Nuestro viejo hombre quedó enterrado allá abajo y nunca más se acuerda. Por eso, que nadie te vuelva a la memoria lo que alguna vez fuiste antes de Cristo. Porque Cristo ya lo olvidó. Porque Dios ya pagó por eso. Dios ya pagó por eso. Ya no hay quien te tenga que venir a decir, che, ¿y vos te acordás lo que hiciste? Con Cristo estoy crucificado. Y el pecado de mi vieja manera de vivir quedó en una cruz clavado. Quedó enterrado, sepultado. Y hoy soy una nueva persona para la gloria de Dios. Podés cambiar el nombre, podés cambiar la nacionalidad, podés, si sos chica, hoy la ley te deja que seas un varón. Si sos un varón, la ley te deja que seas una chica. Pero ¿sabés cuál es la verdadera identidad de un hijo de Dios? Ser y tener a Cristo dentro nuestro.
Ahí está la clave. Nadie me puede sacar a mí. Y si alguien me pregunta, ¿quién sos? ¿Quién sos? Yo puedo decir, soy Guillermo, soy mendocino, tengo mi esposa, puedo dar un montón de detalles. Pero el detalle más maravilloso que yo puedo decir es que soy un hijo de Dios. Y que Cristo un día me encontró, me perdonó y me ha hecho su hijo. Y estoy reconciliado con Él. Quiera el Señor que terminemos este campamento, que terminen este campamento y juntos podamos glorificar con nuestra vida a Dios. No importa la edad que tenés, no importa el lugar donde estés. Tal vez en tu trabajo sé la luz que esas personas necesitan. Que cuando entres vos se queden callados los que estaban contando chistes que no correspondían. Y eso refleja que hay algo diferente. Que en el colegio vos marques la diferencia. Que seas diferente en todos los sentidos. Porque eso marca y eso hace que las personas, a veces sin hablar, hablamos más. Miren, yo busco ropa, yo tengo lavandería. Desde los 14 años empecé a buscar ropa para unas tintorerías en Mendoza. Y ahí me encantó eso. Golpear puerta y preguntar si tenían ropa para mandar. Allá en Mendoza se utilizan más los trajes, las camisas. Entonces yo tenía clientes que me daban los trajes para lavar en la tintorería. Y yo golpeaba la puerta. La primera semana que salí, golpeé puerta, pero por todos lados. Segunda semana, nada. Andaba con un bicicletón grandote así. Era más grandote que yo la bici. No le costaba mucho. Y pasaba. Llegaba a la tintorería sin nada de ropa. 2 semanas, 3 semanas. Y hacía el mismo recorrido todo hasta que la gente me empezó a conocer y dijo, no, este de verdad viene a buscar ropa. Y empecé a buscar ropa. Al último tenía tanta cantidad de ropa, tantos clientes, porque andaba por todos lados, que elegía yo la tintorería que me pagaba más y le dejaba la ropa. ¿Sí? Que me daba más porcentaje, yo le dejaba la ropa para lavar. Eso continuó cuando vinimos acá, hace un tiempo atrás, pusimos lavandería otra vez. Y otra vez a golpear puertas. Y a decir, mire, tenemos una lavandería, hacemos este tipo de trabajo, esto, lo otro. Y ¿sabes qué? El Señor, tanto cuando era chico, adolescente, joven, y ahora, el Señor hace algo que me llama mucho la atención. Y es que hay personas que siempre dicen, usted tiene algo diferente. Seguramente te lo han dicho alguna vez. Usted tiene algo diferente. Y da el pie para decir, sí, tengo algo muy diferente. Y es a Cristo en mi corazón. Y me dan 2 o 3 minutos. Algunos se quedan hablando, otros, bueno, te cierran la puerta diciendo, este está loco. Algunos, les puedo asegurar, he perdido clientes diciendo que era un hijo de Dios. Pero he ganado mucho más porque han habido personas que se han arrimado. Hoy en la iglesia hay 3 personas que ya son hermanos en Cristo, que fueron alguna vez clientes. Alguna vez fueron clientes de la lavandería. Dios te va a utilizar en el lugar que sea. Dios va a hacer que tu reflejo, que tu luz, la vean los demás y se interesen por la paz que refleja tu rostro y tu corazón. Que no importando las circunstancias y las tormentas que hayan, yo tengo paz, porque en mi barca, en mi vida, está el Señor. Que el Señor les bendiga. ¿Oramos?